que podía ser el centro, que podía entenderlo todo, que como Leonardo da Vinci podía hacer milagros y casi volverse Dios, también tiene que darse en un momento cuenta de que es minúsculo, contingente, finito, aunque sea capaz de pensar en lo infinito. Y eso es una soledad tremenda. Claro, en su ensayo sobre Pascal él dice, en ese momento ya Pascal estaba vislumbrando las dos cosas. Eso es Borges, perdón. Borges lo hace. Porque es que además Sábato usa también mucho a Pascal como Borges. Y Sábato lo hace con Da Vinci. Él escribe, que ese es uno de los textos que a mí también me gustan mucho de Sábato, que es el ensayo sobre Da Vinci, en el que dice, tenemos dos caras de Da Vinci. La cara del científico, que creía en su poder, en esa grandiosidad, y la cara del artista, que estaba dándose cuenta que eso no era posible, que estaba deshaciendo, perdiéndose ahí. Entonces, en Hombres y Engranajes, él lo que dice es, el Renacimiento va formando esa transformación hacia la deshumanización, porque la promesa inicial es, todos vamos a ser capaces de tener el conocimiento. Sí, pues el ser humano primero va a ser capaz de controlarlo todo, y sobre todo va a ser capaz de controlarlo todo haciendo una ecuación que Sábato va a mostrar muy bien con pasos qué es lo que hace esa ecuación, que es decir, nos interesa lo que es claro y distinto. Es decir, nos interesa una red donde lo que se puede pescar es lo que es claro y distinto. Todo lo demás no interesa. Y Sábato lo que va a ir diciendo es, todo lo demás es lo que son los seres humanos. Las pasiones, todo ese otro lado del ser humano. Y en la medida en que todo eso va quedando por fuera, se va desbordando ese sistema de conocimiento. Y el único, dice Sábato, el único que es capaz de retomar un conocimiento que puede unir las dos cosas es el arte. Para él, la literatura. Por eso me parece que es muy interesante, y por eso yo arranco en mi libro con Sábato, porque lo que él dice es, la literatura es una forma de conocimiento. Y es la forma de conocimiento, con el resto del arte, porque solo ella, en medio de una forma de conocimiento, de un sistema de conocimiento donde se creía que necesitábamos lo que podía verse como verdadero, solo ella fue capaz de dar cuenta de eso y de lo que desbordaba al sentido de lo verdadero, lo no causal, lo ilógico, lo irracional. Ella, el arte, podía hacer eso, dice Sábato. Y entonces va haciendo un recorrido hablando de cómo se va dando esa deshumanización, porque él dice, claro, el gran proyecto de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad, cae cuando aparecen la ciencia y el dinero. La razón por un lado y el dinero. Porque esa que era, la idea era, ahora apareció la máquina, vamos a trabajar menos para que todos podamos conocer. Pero rápidamente alguien se dio cuenta que tenía el poder de poner a otros a trabajar para él, para producir más, y que le importaba que ellos conocieran. Entonces dice, el conocimiento cada vez se fue alejando más de los seres humanos, porque no era para todos, y se fue volviendo más abstracto y más lejano. ¿Sí? Y nuestro sistema de valores lo que hace es pensar que ese es el conocimiento que vale la pena. Porque el otro conocimiento que nosotros tenemos de lo constante, de lo cotidiano, que él lo llama un poco como la sabiduría, ¿sí? Que es la que él dice en un ensayo, en una entrevista que se llama Entre la letra y la sangre, dice, se nos ha olvidado, en nuestra cultura que cree en el conocimiento académico, se nos ha olvidado la sabiduría, que la puede tener un ser iletrado, un ser que no sabe leer, tiene mucha sabiduría que nosotros creemos que ya no sirve. Y esa muestra de cómo es parte de uno de esos grandes problemas. Pero hace otra cosa que es muy interesante, que es bastante contraria a lo que hacen muchos de los europeos que ven el proceso de la modernidad en ese momento. Y es que él dice, la modernidad comete el error de creer que puede sacar el mito, que la razón va a ser capaz de explicarlo todo. Y él dice, no es posible, el ser humano sin mito no existe. No es posible, porque no somos seres que podemos ser solamente razón. Se necesita de todas maneras que esté el lado del mito. Y lo menciono porque quería también hacerles como un lance a otro lugar, y es, yo por ejemplo pienso que esa es una de las razones por las cuales 100 años de soledad es la novela que fue y tuvo la recepción que tuvo. Y es que en esa novela el mito se retoma como uno de los sentidos de la verdad. Y yo creo que culturalmente, en un mundo que había asumido la razón como la que realmente podía explicarlo todo, era supremamente tranquilizante ver que el mito podía ser parte de la verdad, como lo logra García Márquez en esa novela. Bueno,
Les recomiendo mucho Hombres sin Galanes, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿cierto? No, es que es un texto muy interesante porque lo que hace es mostrar, a mí sí me parece, y es la manera como yo lo trabajo en mi ensayo, es que es una visión americana, es una visión desde esta orilla, porque no es la misma visión que tendría el mundo, un europeo probablemente, sobre cómo se da ese proceso. Él lo repiensa, lo reorganiza, y la manera como lo organiza es muy interesante. Entonces, pues, nada, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta o algo antes de irse? Nos vamos con muchas preguntas. Bueno, pues, eso debe salir como en 3 meses. Sale en obra selecta aquí en la colección de la universidad. Sí.